La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, se nos estrena, hace su debut en este programa el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Buenos días, Rafael, un placer. Buenos días, Ramón. Buenos días, ministro. Mucho gusto. Muy buenos días, un gran placer estar en este programa. Qué bueno, placer es nuestro. Entre amigos. Exactamente. Gracias. Bueno, hace unos años, cuando uno entrevistaba a un ministro de Obras Públicas, de Salud Pública, le comenzaba a hablar de los hospitales, de la situación de los hospitales, pero ya eso es otra área. Salud Pública hoy es el órgano rector, el órgano que tiene bajo su responsabilidad muchísimas cosas. ¿Cuál es el librito que trae Rafael Sánchez Cárdenas y cuáles son las metas que se ha trazado en esta gestión? Bueno, el librito básicamente son las leyes y los reglamentos establecidos a los que tenemos que acogernos para todas las ejecuciones que se puedan hacer. De todos modos, mirando la situación de salud del país y ya desde una perspectiva de rectoría, como acabas de decir, uno parte de dos cosas. El componente institucional propiamente dicho, si el aparato, cómo está funcionando y organizado, y el otro son las formulaciones que hay que hacer de políticas, el conjunto de regulaciones que hay que acompañar y la respuesta a problemas ya, digamos, perentorios que se van presentando permanentemente en la institución. Yo diría de inicio así, que en la parte institucional estamos trabajando duro ahora mismo en la reorganización del ministerio, sobre todo en la parte de la informatización. Es un ministerio que está funcionando con papeles. ¿Todavía? Todavía. Una papelería inmensa que retrasa los procesos y digamos que obliga a la gerencia a distraer mucho tiempo en los procesos administrativos. Eso está en curso, algunos de ellos prioritarios porque están vinculados al aparato económico del país, como es el caso de DIGEMAT, por ejemplo, la Dirección de Drogas y Alimentos del Ministerio. Estamos informatizando eso, con fines de que las empresas puedan tener los registros de importación y sanitarios en un tiempo que eso breve. Es parte del Consejo de Competitividad, ¿no? De las metas. Claro, está en las metas de competitividad. Y cuando llegamos nos encontramos con que iban un registro de importación, se tardan de 5 hasta 15 días, lo cual es una barbaridad. Y eso que implica que ha habido una gran mejora en el departamento. Pero en la permisología que todavía están en el ministerio, hay mucha lentitud y mucho trabajo atrasado de meses y meses. Así es. Por eso una de las cosas que ya yo pienso que en 2 meses y medio vamos a tener una nueva situación. Ya hemos levantado todos los procesos involucrados en esta parte y tenemos ya un software que vamos a implementar de manera que desde la propia empresa se pueda hacer la solicitud, llegar a ventanilla única, DIGEMAT, y en el mismo día se pueda dar respuesta a esa solicitud de manera informática y donde el certificado ya con un código de identidad, pues sencillamente se puede hasta imprimir en la empresa y el proceso sea facilitado. Igualmente estamos haciendo ajustes para el registro sanitario que, como usted sabe, implica la revisión de muestras en el Laboratorio Nacional. Antes de ayer estuvimos visitando el laboratorio para ver los tiempos, dónde que están y que justifiquen y expliquen las tardanzas que hay. Eso lo tenemos ya diagnosticado y vamos en corto tiempo también a dar respuesta en ese sentido, de manera que vamos a tener por ahí una gran respuesta. Uno de los elementos clave de todo este salud pública y el sector en general es el tema de la planificación estratégica. Nosotros teníamos un plan estratégico que se vence ahora este año, se venció en el 15, que no tuvo evaluación intermedia. Y estamos ya concluyendo mediante una consultoría con INTEC todos los productos que estaban en la contratación con esa institución, con fines de ya concluir ese proceso y hacer la nueva reformulación de políticas. En aquel entonces, en 2005, cuando inició, el cuadro epidemiológico era diferente al que tenemos hoy. Hoy
la salud en gran medida está preponderantemente dominada por las enfermedades crónicas y accidentes de tránsito. Eso significa que el costo sanitario y de prestación de servicios se va a encarecer. Cuando los tiempos del colerín en que nosotros nacimos, la gastroenteritis, las gripes, catarros y ese tipo de enfermedades eran las preponderantes. Era más barato entonces. Era sumamente barato porque tratar, por ejemplo, recordemos lombrices y cosas, se trataba con coco, le daban a los muchachos y punto. Y eso es sumamente barato y eran un recurso que estaba a la mano de la gente. Pero tratar, por ejemplo, una diabetes hoy día, con todas las implicaciones que tiene. O una hipertensión. Una hipertensión arterial, un accidente cerebrovascular. Estamos hablando ya de cosas mayores y de costos sumamente altos. Diabetes, por ejemplo, que tiene una prevalencia entre 10-11% de la población, produce daños prácticamente en toda la economía del cuerpo. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo el incremento de las enfermedades renales crónicas, los fallos que hay, que están obligando al sistema a montar unidades de diálisis en la mayor cantidad posible. Eso es un costo mucho mayor. Entonces, eso significa de que obligatoriamente el sistema tiene que sufrir cambios que ya están contemplados incluso en la ley, y lo he dicho desde el principio de la toma de posesión, hacia la atención primaria. Esa es la meta. Nosotros tenemos que, para la sobrevivencia del sistema, que está basado en hospitalización, curación y especialistas, movernos a la atención primaria con equipos de salud más pequeños y de contacto directo con la población, de manera que sea más proactivo en la prestación de los servicios. Ustedes pueden ver en todos los hospitales del país que se ha entronizado en la mentalidad del ciudadano dominicano la idea de que estar enfermo significa ir a una clínica o a un hospital y a un especialista. Él mismo lo determina. Me duele el pecho y se va a un cardiólogo. Va a la consulta de cardiología y así por el estilo. Y eso no puede ser. En Estados Unidos nadie va a un especialista si no pasa por un médico de atención primaria. Pero ¿y qué pasa con los pacientes que ya tienen su especialista, que ya determinó y que va donde su cardiólogo? ¿Cómo decirle a esa persona que entonces tienen que ir a un centro de atención primaria? Es que tiene que ir. O sea, el gran desafío de la atención primaria es el cambio de mentalidad, de cultura en la resolución de los problemas. El ciudadano tiene que haber una respuesta del sistema que permite ese cambio cultural. Y yo digo lo siguiente: imagínese usted que el médico de atención primaria, que es un médico de familia, que tiene la formación en las áreas básicas clínicas, pero que además tiene una orientación hacia la prestación en el hogar, que visite el hogar y se encuentra un diabético, le hace la consulta de vigilancia. Si es que lo hace y hace la consulta de vigilancia y de educación. Es que debe ser así. La atención primaria tiene que funcionar de esa manera, la unidad de atención primaria. Tiene que ser proactiva. No puede funcionar como el hospital, esperando la demanda. La atención primaria funciona sobre la base de la acción y movilidad del equipo médico hacia los hogares, con un radio de acción de familias, 700, 800 familias como límites identificadas y localizadas en cada una de las casas del barrio o de la comunidad donde están, y van a las casas, hacen el levantamiento de la historia familiar uno por uno, ven las condiciones de salud en que está viviendo esa persona y sugieren incluso acciones sanitarias complementarias, porque si usted llega a un lugar donde dos familias comparten un sanitario o no tienen agua dentro de la vivienda, que está afuera recogiendo con laticas, lógicamente usted sabe que esa persona se está exponiendo a infecciones y trastornos sanitarios. Entonces hay que hacer la indicación. Pero con la historia ya clínica y saber que aquí hay un hipertenso o un diabético o una embarazada adolescente, el cuerpo de salud de manera activa hace el reconocimiento y empieza el proceso de vigilancia. Eso es un costo bajo. Yo agregaría lo siguiente: en vez de ir al hospital
a hacerse los análisis y las indicaciones del lugar, pongamos a una embarazada de estas adolescentes que hay ahora, el médico puede hacer la primera evaluación, tomar presión, todo lo que es el levantamiento de la historia clínica y proceder a hacer las indicaciones del lugar cuando no hay complicaciones. Las básicas, y si hay una complicación, la refiere. Efectivamente, si el parto va normal, se indican los estudios fundamentales, hemograma, orina, glicemia, todas estas cosas. Sonografía. Y se manda a hacer los análisis. En este caso, yo hablo siempre de, por ejemplo, cómo opera Amadita. Usted va a Amadita y referencia por todas partes. No son laboratorios que tienen, son centros de toma de muestra que se envían a un centro de procesamiento. ¿Por qué la atención primaria con una guaguita de esa misma que usan la Draculita de Amadita no puede ir a una vivienda a hacer la toma de muestra y llevar al centro de procesamiento como hacen con Amadita? Se puede hacer a bajo costo, pero el proceso de convencimiento que va a recibir el paciente, el reforzamiento de la confianza en el sistema, va a aumentar y se está dando en el hogar. Porque ¿a qué va al hospital? Si le han tomado la muestra, si le han dado la consulta. No tiene que hacer la fila ni la larga. No tiene que levantarse a las 5 de la mañana a hacer fila de hospital. Y además, si te están llamando, ¿te tomaste la pastilla de la presión? No, o mire, le toca hacerse tal chequeo. ¿Entiende? Y de ahí se decide si es una adolescente que hipertensa, que necesita un primer chequeo cardiológico para control, se refiere entonces al hospital. Y fíjense ustedes que esa operativa es mucho más baja porque se basa en la prevención temprana que el final cuando llega al hospital. Entonces, esto es un factor clave para el sistema. Yo dentro de esto, como siguiendo la pregunta que me decía, he dicho que una de mis prioridades tiene que ver con ayudar a bajar la mortalidad materna neonatal. Vamos a una breve pausa, Carla, porque ahí tú entraste en un tema importante, que ha sido una fuerte crítica al gobierno, el tema de la mortalidad neonatal. Volvemos en unos minutos con el ministro de Salud Pública, con ese y otro tema de interés. Nos acompaña en Telematutino 11 esta mañana el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es el ministro de Salud Pública. Antes de la pausa, doctor, hablábamos de la mortalidad materno-neonatal, que hay muchas críticas que a pesar de las inversiones y de todo lo que se pudiera avanzar en el sistema de salud, seguimos teniendo cifras todavía que no son las deseadas para un país que ha hecho tanta inversión en este tema. Desde su visión del ministerio, ¿qué se puede hacer en ese sentido para reducir esos números? Bueno, nosotros precisamente, nosotros somos un país ya reconocido internacionalmente como de desarrollo medio. Y todos los indicadores lo dicen, menos el de la mortalidad materno-neonatal. Y esos son de los elementos que se toman porque es una gran expresión del desarrollo humano de una sociedad. Por tanto, he dicho desde el principio de que una de las metas principales con la que llego al ministerio es justamente atender este problema. Para dar respuesta a eso, nosotros como rectoría organizamos y estamos organizando una gran alianza nacional contra la mortalidad materno-neonatal, que está más o menos 104 por 100.000 nacidos vivos y la neonatal en 24 por cada 1.000 nacidos vivos. Eso está muy por encima de la media latinoamericana, que ronda 72, en el caso de la mortalidad materna. ¿Y nosotros estamos? Nosotros estamos en 104. Imagínate, y la ronda es 72, todavía hay una exactamente, está rondando ahí la media. Ministro, perdón, ¿en esa estadística está incluido el tema haitiano? Sí, todo, claro, que todo. Se registran porque habitualmente, o sea, no importa la nacionalidad, el sistema registra. Sí. Las parturientas que por eso quizás pudiera estar influyendo en el aumento. Las parturientas haitianas son el 24% de todos los partos. Y debo decir que más del 99% de los partos son institucionales. Se dan dentro del sistema, en los hospitales, en manos del cuerpo de salud. Ellas representan el 24%. Y ciertamente es un factor importante, pero no decisivo. El 76%
es de Dominicana, la mayoría. Entonces, ¿podemos decir que pudiéramos tomar unos puntos hacia abajo? Sí. En el año 2016 bajó a 90 y luego ha vuelto a subir. O sea, pero si usted coge los últimos 10, 15 años, la mortalidad materno-infantil tiene una línea recta, como si esto no cambiara nunca. Y las causas son multifactoriales. En un principio... ¿Cómo cuáles? En un principio, las condiciones de la dotación de los hospitales era una causa importante, pero no solo única, sino déficits en la prestación de los servicios, en la calidad de prestación de los servicios que están en manos de recursos humanos, médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, todo eso ha confluido en determinar todos esos factores. Nosotros estamos en una transición ahora de una gran inversión como nunca antes se había hecho, que está haciendo el presidente Medina en la reforma de los hospitales. Se puede decir, y no creo que debamos ocultar nada, que fue un error abordar simultáneamente todos los hospitales. Pero estamos ya a unos 16, 17 hospitales pendientes nada más. Y los hospitales que se están haciendo aquí son mejores que las clínicas privadas. Pueden competir con cualquiera en términos de capacidad instalada, de la calidad de la infraestructura, las unidades de atención de intensivos, es decir, las unidades de cirugía. Y con tecnología moderna, digital. Ojalá se mantenga así. Eso es lo que dijimos, pero esa es la parte de infraestructura. Pero en recursos humanos tenemos muchos déficits también, que deben mejorarse con fines de que esto pueda cambiar. Pero para calidad, calificación. Calificación, capacitación y además modificación de las prácticas. Para hacer esta gran alianza nacional... El protocolo que cambian. Los protocolos están hechos. El problema es que OPS acaba de hacer unos estudios que indican que apenas 35-40% el nivel de aplicación. Imagínate. Y se ha determinado que aquellos hospitales donde la tasa de aplicación, de adherencia a los protocolos es alta, la mortalidad baja. Sí, justamente usted hablaba de leyes y de reglamentos. El tema es hacerlo cumplir, porque existen. Y los protocolos existen. Existen. El tema es cómo hacerlo cumplir. Bueno, nosotros hemos creado algo que la Rectoría no tenía, que son instrumentos de medición, porque nosotros tenemos que hacer evaluación y monitoreo. Para yo hacer rectoría y dirigir, tengo que tener un instrumental de indicadores que me permitan el análisis de lo que está pasando. Eso lo hemos hecho ya. Hicimos un levantamiento en las principales provincias del país donde se concentra paradójicamente la mortalidad materno-neonatal, es en las principales provincias. Increíble. Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y Santiago están a la cabeza. Cualquiera pensaría que no. Pedernales, Santiago Rodríguez. Son, exactamente. Lógicamente, aquí está la gran población, ¿verdad? Entonces, ese levantamiento es cuantitativo y cualitativo. Recuerdo en días pasados en la Z, que estaba de visita ese día, una entrevista, que comentaban y se quejaban de que falta esto, que me faltaba aquello. Y la idea era de que el problema era de falta de insumos o de equipamientos, lo cual cada vez es menos. Ese es el argumento del colegio médico. Sí, cada vez es menos, o de muchos médicos yo diría, porque todos sabemos las dificultades y nosotros hemos hecho el levantamiento cualitativo. Por ejemplo, decíamos al director mi amigo director de la René Clan en Santiago, la maternidad, digo, bueno, hemos medido su hospital y la aplicación del partograma es de un 15%, cuando el estándar es 95%. Oh, Dios. Y todo eso se mantiene. ¿Y entonces qué usted entonces, hace? ese es un elemento de tipo cualitativo. Yo creo, señor lo que estamos ministro, haciendo... ¿Qué hace usted como rector y como jefe cuando eso ocurre? Bueno, ¿usted sigue con ese mismo personal o usted lo sustituye? Pero que ya eso no depende de salud pública. Es que no depende. Pero la recomendación, desde luego, o sea, la rectoría. Nosotros vamos a trabajar con el Servicio Nacional de Salud, con fines de crear planes de mejora por hospital, porque el levantamiento ahora individualiza el tema. Nosotros tenemos
un perfil de cada hospital a través de lo que se llama las COEN, que son las redes vinculadas de, digamos, la maternidad de Los Minas. Tiene a Boca Chica, con San Luis, que hacen referencia a esa maternidad. Entonces tomamos la red completa y se hace el levantamiento de la data de esa red. Y tenemos identificada en cada uno. Se dan casos, y lo voy a decir públicamente, de un gran hospital como el Morillo Quín de la Vega, que tiene un comportamiento, según el levantamiento, peor que el hospital de Jima. Increíble. Un pequeño hospital. Y ese fue de los remodelados, ¿no? Ese es nuevo. Ese es nuevo. Un hospital nuevo, que no debiera estar haciendo el volumen de referencia que está haciendo, por ejemplo, la Arturo Grullón, que es un hospital que está en reconstrucción para neonatos. Pero las razones las tenemos y sabemos qué es lo que está pasando. Está el diagnóstico hospital por hospital. De cada uno de ellos. Nos queda poco tiempo, doctor, porque usted se reunió recientemente con las ARS y con el Colegio Médico y los médicos ante la posibilidad de que fuese suspendido los servicios en el régimen contributivo. ¿Está desactivada la bomba o eso sigue en negociación? No, estamos en negociación. Todos los actores se han ido retomando el proceso de negociación. Lo que ha pasado es que entre las ARS y el Colegio Médico Andeclip se habían firmado acuerdos que se ha estado por una parte del Colegio Andeclip reclamando que no se cumplen, y la ADARS, en este caso, que ha presentado incluso en la última reunión de que ciertamente reconoce que hay elementos por cumplir y otros que se ha cumplido a medias, como es el listado de los médicos que están afiliados y que han sido reconocidos según el acuerdo, que no estando en la red y fuera, puedan hacer la receta en los casos de los medicamentos, porque eso tiene un tope, que es de 8.000 pesos. Entonces, el alegato del colegio médico es, bueno, pero si yo, que soy el usuario, voy a un médico amigo mío que me indica un medicamento, ¿por qué lo van a rechazar así si yo estoy consumiendo mis 8.000 pesos? Exacto. Y una vez consumido, pues eso no afecta a nadie. Es mi dinero al que tengo derecho. No importa quién, es más, la ARS no tiene que pagarle al médico. No, a la farmacia. ¿Entiendes? Sino a la farmacia. Pero el diálogo va por buen camino y espero que se cumplan estos acuerdos que ya estaban determinados y avanzar en otros temas que han estado discutiéndose, como tiene que ver con el cuadro básico y otros elementos, la glosa, que están en esos acuerdos precisamente, que se habían firmado. Tenemos ahora para la segunda semana de septiembre la próxima sesión y esperamos ya, dimos tiempo para que se fuera avanzando en la resolución y la presentación de soluciones. Qué pena no tener más tiempo con el ministro de Salud. Vamos a tener que volver a invitarlo, pero el debut fue bueno. Fue bueno, sí. Muchísimas gracias. Se ve que hay un planificador en el Ministerio de Salud, que es lo que hace falta, además de médicos. Muchísimas gracias, Rafael Sánchez Cárdenas. Nos vamos a la recta final, amables televidentes del Telematutino 11.